lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Buenos días, mi televidente, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy hemos invitado a que esté con nosotros el ex embajador de Nicaragua, ex vocero de la Contra, Bosco Matamoros. Hemos invitado a Bosco para que venga al programa en vista de que Bosco es una persona que ha mantenido unas excelentes relaciones con los gobiernos, los políticos y el gobierno de los Estados Unidos en Washington. Lo hemos invitado para que haga un análisis de lo que podemos esperar, o qué es lo que puede esperar este gobierno de sanciones, ya sea vía país o vía directa, contra el presidente Ortega, su familia y sus allegados. Ha habido un pronunciamiento claro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, de los congresistas y senadores de los Estados Unidos, molestos e inquietos y advirtiendo al gobierno del presidente Ortega que se tiene que sentar a dialogar y que se tiene que entrar a buscar una solución a de cómo se vuelve a recuperar la paz y el Estado de Derecho en este país, y sobre todo se le hace justicia a todos aquellos y aquellas estudiantes y personas del pueblo general que fueron masacrados durante el mes de abril en este país. Así que vamos a estar hablando con Bosco. Antes de entrar con él, sí, hombre, ¿cuánto más vamos a permitir los nicaragüenses vivir en este estado, sin Estado de Derecho, como estamos viviendo ahorita? Prácticamente vivimos en una anarquía. No existe la policía. La policía existe para oprimir, para violarle los derechos a la población, para intimidar a la población, en algunos casos hasta eliminar a la población. ¿Cómo es posible que vivamos en esta época donde en una manifestación pacífica llegan grupos de paramilitares y turberos escoltados por la policía, generan violencia, matan estudiantes, hieren, causan heridas y lesiones a gente de la sociedad civil, y la policía no hace nada? Secuestran, como sucedió en León, a 18 estudiantes y se los llevan a la casa del partido de ellos, en León, torturándolos durante ese proceso, diciendo que lo iban a quemar vivo, interrogándolo, y la población buscándolo hasta que se dieron cuenta dónde estaban, y tuvo que ir la misma población con el sacerdote a sacarlo. Y la policía brillando por su ausencia. Y el río revuelto, ganancia de pescadores, porque ya nadie confía en la policía. Ya se le tiene temor a la policía. Y desde cosas tan salvajes como mandar a asesinar a estudiantes y a personas, como proteger a los grupos paramilitares y a los turberos, como andan protegiéndolos, ahora también se vuelve protector de simples delincuentes. Vamos a presentar un video, quiero que vean un video
del colmo hasta donde ha llegado la policía. Había un grupo de médicos y dueños de restaurantes, dueños de negocios, que se dieron cuenta que había unos maleantes chapeando su vehículo. Cuando estos salieron de la clínica y le dieron persecuciones a los ladrones. Estos ladrones iban en un carrito, llegaron a una gasolinera y se metieron en esa camioneta con vidrios oscuros que ustedes ven ahí. Entonces los dueños de los vehículos que habían sido chapeados, que habían estado siendo chapeados, llamaron a la policía. Y la policía llegó. Y ahí está rodeado. Dentro de ese vehículo están los maleantes, los chapeadores, los delincuentes. Llegó la policía, llegó este comisionado, hizo una llamada, bajó el vidrio de la ventana, habló con los que estaban adentro y de repente dijo: aquí no está pasando nada. Se llevó a los que habían sido víctimas a un lado, lejos de la cámara, que estaba la cámara del Canal 10 ahí. Y mientras estaba hablando con las víctimas, dejaron que los maleantes se fueran. Y no solo dejó que los maleantes se fueran, los saludó. Ahí van a ver cuándo le está diciendo que se vayan. Y los maleantes se van. Así de sencillo. Esa es la Nicaragua en la que estamos viviendo hoy. Esa es la policía que tenemos hoy. ¿Cuánto más vamos a permitir esto? Y ahí va el otro carro donde estaban los chapeadores. Mira, ahí abre la puerta, los saluda. No sé qué más le habrá dicho. Ahí se fueron los maleantes. Gracias. Esa es la historia que estamos viviendo. Y el León agarra y secuestra a 17 estudiantes de medicina que lo que están haciendo es ayudando a los heridos provocados por los ataques de las turbas y los paramilitares. Y vienen los turberos de la juventud sandinista y secuestran a estos 17, 18 estudiantes. Y la policía no hizo nada. La pregunta es: ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo esto? ¿Qué más podemos hacer? ¿Qué deberíamos de hacer? La situación económica cada día se complica más. Vimos el diario La Prensa, símbolo en Nicaragua, tener que reducir su número de páginas. Y tengo entendido que despidieron a 130, 140 empleados. Ayer platicando con una persona, su negocio tiene alrededor de 900 trabajadores. Iban a despedir a 300. Y a la otra parte, gran parte de eso, lo iban a mandar de vacaciones. Entonces el presidente Ortega se dio el lujo de destruir la economía de este país por más de 50 años en los años 80. Sobre su conciencia carga que murieron más de 50,000 nicaragüenses luchando para votar la primera dictadura. Presidente Ortega, ¿qué más quiere? ¿Qué más daño le quiere hacer a este país? ¿Cuánto más daño le quiere hacer a este país? Ya va a pasar a la historia también como el presidente que ordenó la masacre más grande contra los estudiantes. Más de 70 y pico personas masacradas en un mes, con balazos ya sea en la cabeza, en el pecho o en el cuello.
¿Cuánto más daño le va a volver a hacer a la economía que ha venido levantándose con el gran sacrificio de todos? Ya llevamos más de 700 millones de dólares perdidos. Varios aviones y vuelos que se han cancelado a este país porque ya nadie quiere venir a Nicaragua. ¿Cuánto más daño? Y ahí es donde viene la pregunta también para el mismo sector privado. ¿Cuánto más hay que esperar? Y si conviene o no conviene un paro nacional. ¿Qué es lo que le hace más daño al gobierno? Para presionarlo, para que tenga que irse, para que sepa que tiene que salir a negociar su salida. Un paro nacional o una desobediencia civil y no pagar nada, no pagar los impuestos, no pagar la luz, no pagar el agua, no comprar en los negocios que sabemos que son de la familia Ortega o allegados a la familia Ortega. Porque esto está buscando cómo sacarle reales al pueblo como dé lugar. Y lo vemos en los precios que estamos pagando por el combustible y ahora lo estamos viendo en las facturas que están llegando de energía eléctrica, donde la gran mayoría están pagando y estamos pagando un buen porcentaje, muchísimo más de lo que estamos pagando. Este que pagaba 1,000 pesos está pagando 1,800 pesos. Este que pagaba 2,000 pesos está pagando 3,000 y pico pesos. Este que pagaba 5,000 le llegaron de 8,000. Aquel que pagaba 10,000 le llegó de 16,000 en los negocios. Entonces no paguen la luz. Vayan y llenen de reclamo al INE. Métale 1 millón de reclamos al INE, 2 millones de reclamos al INE. Y cuando regresen los reclamos diciéndole, porque van a regresar, que no tiene razón, vuelven a apelar. ¿A que tarde o temprano habrá que pagarlo? Sí, pero no ahorita. Que no esté recibiendo los chapulines que están usando en contra del mismo pueblo. No hay que poner gasolina en la DNP, que es del gobierno, y manejado por allegados de ellos. Y hay que pensar seriamente o entrar de lleno en esta desobediencia civil o un paro nacional, porque las empresas se están desgastando. Los pequeños y medianos empresarios están sufriendo. No tienen, no se está vendiendo nada. No se tiene cómo pagar la planilla. Entonces, si hay que tomar una decisión, o se toma ya, que todavía hay fuerza, o se toma más adelante cuando esté la economía aún mucho más débil. Pero también el negocio, los comerciantes y el sector privado también va a estar más débil. Vamos a ir a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros. Ya volvemos. Señorita, bienvenida a Uno Guanacaste. Buenos días. Llenamos el tanque en Super con Dynamax. Póngale 500 cordas de gasolina Super, por favor. Ok, señorita. 0 marcador, señorita. Listo, señorita. Gracias, voy a pagar con Payphone. Ok, señorita. Regáleme su número, por favor. Listo, llega el mensaje. Ya, confirmado. Que me vaya bien, tenga buen día. FAMPRO, Grupo Promérica. Johanna
El Socorro Luna Jarquín, la realidad, bueno, desde que entró aquí FDL he estado trabajando con ellos y la realidad me parece muy bien. Bueno, si no me equivoco, tengo como 18 años y empecé con la placa, con la que tengo, la 02, y así sucesivamente he ido alquilando y el propósito es comprar otra ahorita en estos días. Prácticamente más que todo asuntos de lo que es prácticamente transporte, taxi, traer más que todo carro para trabajar, taxi, para taxiar acá. Sí, gracias a Dios de ahí mismo, de lo que he venido, más que todo a punto de crédito, antes con Prodesa, ahora pues acá con el FDL y mientras digamos nos sigamos entendiendo, ahí está el crédito, ahí vamos a seguir y ya gracias a Dios de ahí saqué mi casita donde vivo, compré otra, la alquilo y vamos a ver qué sale más adelante. Ahorita ya con ellos tengo 3 y ya si me dan sería prácticamente 4. Y $5,000, después $10,000, hace poco otros $5,000 y ahorita que es el más grande que estoy pidiendo que son $25,000. Bueno, amigos televidentes, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado, el embajador Bosco Matamoros. Les recordamos que para cualquier comentario o mensaje pueden mandárnoslos vía WhatsApp al 88-640111 o a nuestro correo electrónico jaimejarellano@gmail.com. Don Bosco, hombre, entremos primero con Washington. La vez pasada lo estuvimos comentando en el programa que tuve la oportunidad de tenerte aquí y lo estuvimos comentando también en Cuarto Poder. Ya la presión nacional está ahí, ya en todos los rincones de Nicaragua hay un desprecio hacia el gobierno del presidente Ortega. El pueblo quiere cambio, no va a aceptar migajas, está dispuesto a hacer todo, inclusive la gente ya está pidiendo hasta paro nacional. Faltaba el golpe, creo yo, para terminar de que el presidente Ortega entienda la comunidad internacional. Hubo anuncio estos últimos 2 días que los Estados Unidos están preparando serias sanciones para Nicaragua, para el presidente Ortega, su familia y allegado al presidente Ortega. Porque son una de las personas que más contactos tiene en Washington, activos. ¿Qué sabe al respecto? Mira, Jaime, yo quiero darle un contexto a la situación actualmente que tenemos en Nicaragua. Desde el punto de vista estratégico, indiscutiblemente este es un gobierno que ha perdido la capacidad de gobernar. Aquí hay una crisis de gobernabilidad profunda, irrecuperable, diría yo. Por una parte tenés el hecho de que lo único que plantearon los delegados del gobierno en la última sesión de las negociaciones fue hablar de tranque. Ahí tenés el ministro de Relaciones Exteriores dedicado al tranque, el jefe de la bancada sandinista en la asamblea dedicado al tranque, así que, y todos ellos les podríamos dar la medalla del tranque y llamar a el gobierno del tranque. No obstante, cuando hay manifestaciones de este gobierno, siempre hemos visto que han aplicado el tranque a la población, es decir, le quitan el transporte. Y eso era más que todo un subterfugio para evitar de tratar los temas de fondo, que es la cuestión de la democratización, establecer un Estado de Derecho aquí en Nicaragua, y que tiene como objetivo, como tú has mencionado, la salida del poder del presidente Ortega.
junto a ese tema que se planteó de una forma torpe y que creo que los negociadores de la sociedad civil les faltó experiencia en un cierto sentido, igualmente a la conferencia episcopal, que está siendo como mediadores. Y yo no dudo de las buenas intenciones de parte de ellos. Estaba el tema del informe devastador de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que totalmente deslegitima la acción de este gobierno a nivel nacional como a nivel internacional. Y esto, Jaime, y me refiero a esto porque quiero darle un contexto más amplio, que todavía no ha venido aquí a Nicaragua la relatoría de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ya formalmente solicitó su venida aquí en el país. Y dentro de las atribuciones de esa relatoría está la facultad que tienen de solicitarle al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sanciones contra los estados, por una parte. Por otra parte, aquí no nos olvidemos que Nicaragua es un suscriptor de la Convención Internacional de Derechos Humanos y los otros anexos de derechos económicos y sociales que vienen posteriormente desde 1948, por una parte. Por otra parte, Nicaragua está obligado también a respetar el libre derecho a la movilización, a elecciones transparentes, a tener un Estado de Derecho donde haya separación efectiva de los poderes del Estado, en donde está plasmado eso en la Carta Democrática Interamericana. Pero después de la experiencia que tuvieron con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que sacaron un informe devastador contra Nicaragua, yo no veo al presidente Ortega aceptando o permitiéndole la entrada al relator de las Naciones Unidas. Mira, Jaime, sería un error estratégico del presidente Ortega, porque esto ya agravaría casualmente lo que tú trajiste a colación desde el inicio, que quieres que tratemos, que es el tema de las acciones que puede y va a tomar el gobierno de los Estados Unidos en relación al gobierno de Nicaragua, es decir, al presidente Ortega, allegados y otras personalidades del gobierno de Nicaragua. Mira, aquí bajo todo criterio, los actos cometidos por las fuerzas de la policía llenan la categoría de lo que se llama delitos de lesa humanidad, por la hazaña, la bestialidad con que se han conducido las fuerzas, la brutalidad con que y la violencia con que se han conducido las fuerzas de la policía. Y se olvidan ellos que en la Constitución y en el derecho internacional inclusive expresamente se dice que los miembros de un cuerpo armado, ante una orden que es violatoria de esos derechos fundamentales, tienen la facultad de negarse a cumplirla, como aparentemente ha ocurrido con el comisionado de la policía en León y un grupo de miembros de ese cuerpo, al negarse a cumplir esas órdenes de reprimir a los manifestantes. Igualmente se sabe, y los órganos de derechos humanos, que la Organización de Derechos Humanos que hay aquí en Nicaragua, debieran de pedir una vista a estos miembros del cuerpo de la policía, igualmente en el caso de León, verificar si existen esos hechos, número uno, y número dos, en qué condiciones están esos miembros de la policía. Ahora, Jaime, si sumamos el reporte del órgano regional, que es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y hemos visto también cómo ha cambiado la posición del secretario Almagro, que de ser un defensor del acuerdo que había con el gobierno para ese proceso de 3 años, a ser un crítico activo de las acciones de este gobierno. Si a esto le sumamos... No, pero yo no veo. Almagro, la última declaración que dio fue un gallo gallina, respaldó, pues sería el colmo que no respaldara el informe de su propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero al fin y al cabo protegió a Ortega cuando dijo, aquí el presidente Ortega tiene que terminar, tiene que irse bajo proceso electoral, dice. Exactamente, Jaime.
pero mira, aquí tenemos que ver lo que son lo que se llaman los matices del ejercicio del lenguaje diplomático. Aquí Almagro le está señalando a Ortega, para mi modo de ver, al presidente Ortega, la ruta para salir en una forma suave de esta circunstancia. Si bien el pueblo de Nicaragua quizás quiere pedir otra cosa, pero aquí indiscutiblemente Almagro ya no está respaldando una salida de aquí a 3 años, en el 2021. Almagro está, desde mi punto de vista, embarcado en esta nueva hoja de ruta, que es una anticipación de las elecciones o un referéndum, en donde el presidente Ortega se somete a una decisión del pueblo de Nicaragua para que continúe o cese en sus funciones. Ya existe... Eso es, vos sabés que eso es... En primer lugar lo tiene que aclarar, porque las declaraciones dos fueron bien claras, las de Almagro. Pero viene, supongamos que viene Almagro y te dice, ok, vamos a hacer un proceso, vamos a hacerlo, tiene que hacerlo. Primero hagamos un referéndum para ver qué es lo que quiere la gente. Pero tenés que cambiar el Consejo Supremo Electoral, tenés que cambiar la estructura. Eso te toma 10 meses. Hacer un referéndum dentro de 10 meses. Y la gente dice dentro de 10 meses, sí, queremos que se vaya Ortega. Ah, ok. Entonces vamos a adelantar las elecciones. ¿Cuánto le adelantamos? Otros 10 meses más. Y ahí, te volaste 2 años. No. Con Ortega en el poder. No, mira, Jaime. No puedes descartar que esa es una de las jugadas que esto puede andar montando tomar. Mira, Jaime, con la OEA. Mira, la comunidad internet, tienes razón, pero ni Almagro puede sostener una posición de esa naturaleza ante los miembros de la OEA, mucho menos ante los Estados Unidos. Ni un referéndum bajo esas condiciones no, porque el referéndum implica que de inmediato, en un plazo corto, 3 meses máximo, el presidente entrega el poder. Ya hay antecedentes internacionales. Vemos el caso de Pinochet en Chile, ves el caso de un demócrata como fue el general de Gaulle, que también se retiró cuando perdió en un referéndum, y así se ha dado en otros países del mundo donde han habido crisis de esta naturaleza. Lo que yo estoy tratando de enfocar en este sentido es darle una racionalidad a este proceso, es decir, que hagamos el cambio, pero que al mismo tiempo paremos en un cierto sentido el derramamiento de sangre aquí en el país, la violencia aquí en el país, porque al montar un proceso, un mecanismo de esta naturaleza, tanto las fuerzas de policía como el ejército, como que ha cumplido su función de acuerdo a la Constitución, los órganos de masa del partido de Daniel Ortega, tienen que ser reconcentrados, Jaime, porque esto no es un ejercicio que se va a hacer bajo la égida del Consejo Electoral, no. Cuando acordás una acción de esta naturaleza, viene acompañada de una presencia internacional, que son países miembros de la Organización de Estados Americanos e inclusive de las Naciones Unidas y observadores de la Unión Europea, que se personan aquí en el país y tienen una función de supervigilancia para que por razones humanitarias y casualmente de legalidad se respeten los derechos de los nicaragüenses. No es que vamos a hacer un ejercicio político de esta naturaleza bajo la jurisdicción de un órgano represivo que más bien parece un ejército de ocupación aquí en Nicaragua, como es la policía en este país. Sí, pero no vamos a desgastando en discutir la OEA, porque para mí, si quieren ser transparente, Almagro, que diga claramente qué es lo que ha negociado, cuáles son los acuerdos que tiene con el gobierno. Esos acuerdos ya han sido superados por los acontecimientos, ya eso no existe. Según el presidente Ortega, ha ido avanzado sustancialmente. Y las declaraciones de Almagro dijo también, nosotros hemos venido trabajando y hemos avanzado sustancialmente en un plan para restablecer, lo dijo Almagro. Sí, eso lo ha dicho el señor Almagro, pero estamos hablando de un escenario radicalmente diferente, que ya no existe. La OEA, por lo menos para mí, la OEA no es un organismo, no la OEA, Almagro. Sí. Porque no hay que llevarse en el alma toda la OEA. Almagro no es una persona confiable
para aquellos que queremos cambio en este país. Y aprovecho para decir que lástima que la Kitty Monterrey y Ciudadanos por la Libertad hayan dicho que ella confía plenamente en Almagro, pues. Porque para mí, muy poca, solo el gobierno de Ortega confía en Almagro. Sí, yo creo, mira, yo tengo enormes reservas sobre el señor Almagro y casualmente critiqué la presencia del señor Penco aquí en Nicaragua. Pero lo que estoy tratando de hacer es darle una dinámica lógica a escenarios que podemos llevar a cabo. Por otro lado, Jaime, indiscutiblemente en el problema de Nicaragua se requiere, dada su envergadura y la amplitud de este problema, la profundidad de esta crisis, la presencia de las Naciones Unidas conjuntamente con la OEA y de la Unión Europea. Entre más presencia internacional hay en el país, más garantías le va a dar eso a los nicaragüenses. Y cuando hablo de nicaragüenses, Jaime, incluyo ahí todos los sectores políticos, inclusive miembros del Partido Sandinista, porque ellos también van a necesitar esa protección legal que ellos no le han querido dar, no le han sabido dar al pueblo de Nicaragua. Y que casualmente la arbitrariedad del régimen del presidente Ortega, la arbitrariedad de las acciones de las fuerzas de la policía ha llevado al país a esta situación. Y a esto quiero agregar dos factores internos que son fundamentales, Jaime. Por una parte tenemos el hecho que los tranques van a continuar en el país. No se van a frenar ni van a cesar de actuar en la forma que lo están haciendo. Pero quiero dejar bien en claro aquí lo siguiente, que es falso lo que dijeron el ministro de los tranques del gobierno y el diputado de los tranques del gobierno en ese diálogo. Es absolutamente falso que no están dejando pasar alimentos. Los mercados, yo he andado en los mercados y me gustaría saber si ese ministro y si ese diputado han ido ellos a los mercados. Están abastecidos, número uno. Nosotros pasamos un reportaje sobre eso. Sí, número dos, lo que te quiero decir esto, la ambulancia y el paso de la población civil y en una forma racionalizada están permitiendo el tráfico. Ahora estos señores han descubierto una sensibilidad social que hasta ahora nunca han tenido. Lo que sí te puedo decir que he encontrado en los mercados, que toda la gente, lo único que me dice que coincide plenamente con lo que tú has comentado, dicen que se vaya a Ortega. Y es ahí la razón por la cual he hecho esta referencia a los mecanismos posibles que se pueden utilizar en este escenario para una salida del presidente Ortega que no perjudique, que no dañe más al país. Y eso creo que es fundamental, Jaime, porque quiero dejar bien en claro aquí, todo Nicaragua quisiera, en su absoluta mayoría, que dice que se vaya el presidente Ortega mañana, pero eso es... Para el teatro es una declaración magnífica, ¿verdad? Para una obra de teatro. Pero aquí estamos hablando en términos políticos. No es viable. En términos exactamente de cómo le vamos a dar una solución razonable y responsable al país. Y en ese sentido quiero señalar lo siguiente. Además de esas acciones que está tomando el campesinado en el tranque, además de esas acciones que está tomando la sociedad civil aquí en el país, que es absolutamente mayoritaria, aquí se necesita claramente una definición pública de parte de los 4 grandes actores económicos de Nicaragua. Estos señores se andan escondiendo de su responsabilidad. El gran capital de Nicaragua y el COSEP, que ha sido el liderato del COSEP, que ha sido un instrumento asalariado de ellos, debe de hacer una declaración pública que ellos respaldan una salida del presidente Ortega en los términos que sea acordado por los actores participantes en ese diálogo o convenido con la comunidad internacional. El tiempo de las vacaciones, que han sido 10 años
que han gozado estos señores se ha terminado. Y Jaime, y quiero señalar aquí algo muy importante. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, se aplicó por primera vez el principio de responsabilidad colectiva. Y así como estamos hablando de delitos de lesa humanidad cometidos por los órganos de represión de la policía, la responsabilidad que tienen los altos mandos de este Estado, igualmente ese principio de responsabilidad colectiva se le puede aplicar a estos señores del gran capital nicaragüense, a estos grandes empresarios nicaragüenses, Jaime. Porque recuérdate que la fábrica Krupp de cañones en Alemania, casualmente la familia Krupp perdió esas inversiones, perdió el control de esas propiedades, y así muchos otros grandes empresarios en Alemania, en Francia, por su colaboración con el régimen nazi. Y aquí, ante la nueva, digamos, dimensión que tiene el escenario internacional en términos de responsabilidades individuales y colectivas, no excluyamos esas posibilidades. He tratado de elaborar este puente para llegar a la pregunta originaria tuya, que es ¿qué es lo que está pasando con los Estados Unidos, Jaime? Pero yo no solo digo los Estados Unidos, digo también la comunidad internacional. Nosotros para muchos aspectos estamos convirtiéndonos en la pequeña Siria de América Latina. Y en la Venezuela Light, que en un determinado momento lo dije aquí en tu programa. ¿Qué ocurre en este momento? Fíjate la gravedad de la situación nuestra. El Poder Ejecutivo en los Estados Unidos, donde aquí algunos teorizadores, ¿verdad?, del aterrizaje cómodo, es decir, que le hacía comodidad al gran capital, mandaron a Washington, ¿lo viste? Está directamente en contra de este gobierno. En el Congreso norteamericano están directamente en contra de este gobierno. En el aparato de seguridad de los Estados Unidos están directamente en contra de este gobierno. En las Naciones Unidas, la representante de los Estados Unidos igualmente. No hay, mandaron a un señor Sijarta, algún apellido raro, a Europa, fue totalmente repudiado en todos los órganos de poder de la Unión Europea. El único país que ha respaldado, y en una forma indirecta, a Nicaragua ha sido Venezuela. Hay un aislamiento total. Aquí el pronunciamiento que ha habido por parte del gobierno de los Estados Unidos ha dejado un pequeño resquicio para la solución de este problema al gobierno de Nicaragua, pero no le está dejando un espacio de tiempo que ellos puedan elaborar una estrategia o practicar una estrategia contemporizadora, obstruccionista o represiva como la que han llevado hasta este momento. Aquí tiene yo estoy de acuerdo que lo ideal es sacar al presidente Ortega de un día para otro. Pero aquí, esto es muy complejo. La comunidad internacional y los Estados Unidos no solo tienen que poner sanciones ahorita para presionar a Ortega de que tiene, a Doña Rosario, de que tiene que irse, sino que tiene que ayudar a volver a crear toda la institucionalidad en este país. Aquí en Nicaragua, el nuevo presidente o nueva presidenta que llegue tiene que tener el respaldo de la comunidad internacional económicamente hablando. De lo contrario, Ortega va a volver a tratar de hacer lo que es desde abajo, presionar al nuevo gobierno. Porque aquí el nuevo gobierno que va a tomar el control de este país, a diferencia de Ortega, que cuando llegó en el 2006 los vientos estaban a favor, las condiciones económicas estaban, la mesa estaba casi servida. Este gobierno llega, el nuevo gobierno que va a llegar, llega a tratar de revertir todo el daño que Ortega le está haciendo y le ha hecho al país y tratar de recuperar los procesos económicos
Y entonces vienen situaciones sumamente difíciles. Si ya para esta fecha debía haberse tomado alguna decisión sobre el INSS y no se ha tomado, el problema del INSS ahí está, no se ha solucionado. Lo que pasa es que pasó al tercer plano o al cuarto plano después de la masacre que ordenó Ortega. Por ahí está el gran clavo. Pero sí, mira, O sea, aquí tiene que venir. La ayuda no es solo para quitar a Ortega. Tiene que haber un compromiso de la comunidad internacional y los Estados Unidos de ayudar económicamente al nuevo gobierno para que no caer en las trampas del orteguismo nuevamente. Aquí hay un cambio, no solamente en el país en relación al gobierno, sino un cambio muy importante en cuanto al capital que está invirtiendo actualmente la comunidad internacional en relación a la crisis de Nicaragua, a la crisis de este gobierno, que ha perdido toda legitimidad. Tú puedes estar seguro que si se está invirtiendo este capital político, hay un compromiso y hay una comprensión de la naturaleza del problema. Saliendo de la presidencia el presidente Ortega, aquí viene un flujo de apoyo internacional. En la medida que se va a desarrollar la capacidad económica del país, va a depender en función de la capacidad de absorción de nuestra economía. Volvamos al tema de la magnífica. Lo que se habla mucho es de Pero te quiero decir una cosa. El presidente Ortega, bajo el nuevo contexto internacional y bajo una presencia internacional que se está considerando que debe de permanecer en Nicaragua para garantizar el orden público, coadyuvando a través de esa observación permanente las funciones, número uno, de las fuerzas de una fuerza de policía depurada y respaldando la acción del ejército que hasta ahora ha sido encomiable, se ha mantenido dentro de sus cuarteles y no ha reprimido la población. Y es fundamental, se han mandado señales en ese sentido, que continúe dentro de ese marco de referencia. Inclusive se sabe que han habido enfrentamientos entre el liderato del ejército y este gobierno, porque se ha rehusado casualmente a ser instrumentalizado, corresponsabilizado en estas acciones de represión. Pero el otro papel muy importante aquí, y ellos están al borde del precipicio, y reitero en este momento, y después entramos en lo de la Mayinsky, es la función del gran capital. El gran capital, casualmente, su función ha sido ambigua. Ha estado a mitad camino entre lo que es la irresponsabilidad de la policía y la responsabilidad del ejército. Y ahora el gran capital tiene que tomar una acción finalmente para recuperar una pequeña dosis de credibilidad que hasta ahora no lo ha hecho y que la ha perdido completamente, no solamente en Washington, sino aquí ante la opinión pública nicaragüense, por su complicidad con este gobierno. Porque todos los nicaragüenses saben perfectamente que esos comunicados no eran más que letra muerte. Letra muerte. Nunca, en ninguna ocasión ellos suspendieron las negociaciones y sus conversaciones con el gobierno cuando habían situaciones de rotura institucional en el país, como fueron los procesos electorales, como fueron las violaciones de derechos humanos, como fueron las represiones que se hicieron contra la población. Que estén bien claros de eso. Ahora pasemos a la cuestión de la... Pero yo estoy claro los grandes padrinos, los grandes capitales de este país, que no se han pronunciado como se han pronunciado en otras ocasiones a favor de este gobierno. No, el silencio ya no es suficiente, Jaime. No, por el silencio eso. Ahora es corresponsabilidad. Yo estoy claro por eso. Ahora, pero el concepto sí se ha pronunciado con sendo mensaje, su posición en el diálogo ha sido de respaldar totalmente las posiciones que se han llevado ahí, que han sido posiciones duras. Y tengo entendido que hoy, si no me equivoco, el día de ayer, José Aguirre, que en su carácter personal, que es miembro del sector privado
de la Junta Directiva del Banco Central renunció a su puesto del Banco Central. Yo creo que está tomando la medida que tiene que tomar. Pues. Yo en ese sentido, tú sabes que yo he criticado en algunas ocasiones al señor Aguirre, y no solo aprovecho esta oportunidad, Jaime, para decirte que todos los miembros del COSEP que estén desempeñando funciones en juntas directivas todos deberían de seguir los pasos de Chano. No deben de hacerlo el día de hoy, de inmediato. Al igual que he dicho que los miembros de los partidos así llamados de oposición, que estén en los órganos del Estado, deben de renunciar automáticamente para no ser corresponsables de las acciones que este gobierno, que está totalmente deslegitimado, pueda tomar eventualmente. Ahora, aquí todos nos hemos enamorado de la Magnitsky Act y nos hemos olvidado, imagínate qué curioso, de la NICAC. Mira, Jaime, la lista de funcionarios y de personas que van a ser sancionados por la Magnitsky Act ya está preparada. Aquí es una cuestión de momento, el cuándo y cómo. Pues, casualmente por eso te dije que hay un pequeño resquicio finísimo en donde se puede actuar y cómo se podría hacer. Sin revelar nombres, porque no sé si lo conoces o no lo conoces, pues, pero de todas maneras, si lo conociera, no te voy a preguntar porque no vamos a caer en la trampa de especulaciones. Sí, y si me lo preguntara, yo tampoco te lo diría, así que estamos de acuerdo. Pero se habla de que ahí vienen miembros de la Corte Suprema de Justicia, se habla de que vienen miembros del gabinete del presidente Ortega, vienen familiares del presidente Ortega en esta lista, que antes no se habían hablado, familiares del presidente Ortega, que vienen incluidos en esta nueva Magnitsky Law, y que por eso le dieron un plazo al presidente Ortega para que decidiera antes de que porque una vez que pase la lista y una vez que sea aprobado, ahí es una muerte civil para toda tu vida. Sí, fíjate que esto es importante. Esos sectores, pongámosle, que van a ser representados en la Magnitsky Law, ¿es verdad? Mira, según la información en términos generales como tú tienes, ahí hay miembros del Poder Judicial, hay miembros del Poder Legislativo, hay miembros de la policía. De la policía, casualmente están incluidos. Hay funcionarios del gobierno. En cuanto a si hay o no miembros de la familia del presidente Ortega, esa es una cuestión extremadamente sensible y yo no tengo conocimiento de eso. Pero sí te puedo decir... ¿O no quieres comentar? Te quiero decir lo siguiente, hay también, se consideró en un determinado momento la suspensión de visa a algunos personajes aquí nicaragüenses, ¿verdad?, que se cree que han alcanzado y han llenado mérito como para ser premiado con esa medalla, es decir, la suspensión de visa a los Estados Unidos. El problema de la Magnitsky Law y aquí en Nicaragua se concentró curiosamente toda la discusión alrededor de la NICAC como la amenaza para el país. La Magnitsky Law te destruye completamente, así. Es como el ostracismo en la época de los romanos. Dejas de existir como individuo en términos jurídicos y en términos económicos. Pero es más efectiva políticamente. La Magnitsky Law es devastadora. Y no le hace daño al país. Y no le hace daño a los afectados directamente. Pero no le hace daño al país, pues es que es lo importante. Pero no le hace daño al país, número uno. Tampoco el objetivo de la NICAC era el mismo, no le hacía daño al país relativamente hablando. Aquí se agigantó y fue utilizado como un instrumento de propaganda. Lo que sí deben de saber estos señores, candidatos a entrar en esa lista deshonrosa que constituye la Magnitsky Law, que es la siguiente. Número uno, que hay más de 6,000 fiscales federales del Departamento de Justicia que vas a estar dentro de esa jurisdicción. Están los investigadores del Departamento del Tesoro. Y aquí algunos señores, digamos que, como por ejemplo un ministro asesor del presidente que fue patética en el diálogo su actuación tratando el tema del seguro social.
deben de darse cuenta que no pueden efectuar ni ellos individualmente, ni sus asociados, ni sus familiares, ni a través de empresas, ni a través de prestanombres, negocios en ninguna parte del mundo. ¿Por qué motivo? Porque ya hay países, Jaime, que se han sumado y están dispuestos a brindar su cooperación a los órganos jurisdiccionales norteamericanos. Yo quiero un cambio. Vamos a un último cambio. Todavía tenemos anuncios. Poco, pero todavía tenemos. Vamos a un cambio y ya volvemos. Pasión, estés donde estés. Descarga Movistar Play y disfruta gratis sin consumir tus megas todos los partidos de la Copa Mundial de la FIFA Rusia 2018 en exclusiva en tu celular Movistar. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Bueno, mi televidente, estamos de regreso en la recta final de nuestro programa con nuestro invitado Bosco Matamoros. O sea, también renunció era de la Junta Directiva del Aeropuerto. O sea, a sus posiciones como Junta Directiva, como representante del sector privado en la Junta Directiva del gobierno, renunció. Y yo estoy de acuerdo con vos, todos los representantes del sector privado en las instituciones del gobierno deberían de renunciar hasta que, o sea, vos no puedes ser coherente y decir que no estás de acuerdo con que este gobierno ya llegó a su límite y seguir siendo parte de este gobierno, que sea indirectamente. Igual que los partidos políticos que tengan representantes, el PLC, que tiene representante en la Contraloría, tiene que renunciar. Tiene representante del Consejo Supremo Electoral. Bueno, ahí sería interesante mantener a alguien todavía para tener por lo menos medio informado qué es lo que está pasando. No, Jaime, no podemos estar haciendo excepciones. La ley tiene una característica que es la generalidad y la uniformidad. De ninguna manera poder seguir siendo parte de este pantano, parafraseemos un poco a la expresión de Donald Trump. Jaime, aquí los diputados deberían de boicotear la Asamblea Nacional retirándose. Sí, además de esto yo quisiera señalar lo siguiente, Jaime. Es fundamental que el presidente Ortega comience a enviar esas señales que es imperativo para él, para el futuro suyo, de su familia y de su partido político. De que aquellos mandos de la policía que han sido señalados o que potencialmente van a ser investigados sean suspendidos de sus funciones. Que la ministra de Salud, que dio instrucciones de que no atendiera a nadie, debiera de ser suspendida de sus funciones. Y así sucesivamente los rangos, todos los cuadros de la policía que han sido implicados en este acto de violación. ¿Y por qué me menciono específicamente estos casos? Porque aquí, Jaime, el espacio que va a ocupar el partido sandinista en el futuro político de Nicaragua va a depender muchísimo
de las decisiones que actualmente tome el presidente Ortega. El futuro del presidente Ortega como individuo, como ciudadano en el mundo o aquí en Nicaragua, va a depender fundamentalmente de las decisiones que tome en ese momento. Hemos llegado... E igualmente a su familia, Jaime. Hemos llegado como país, poco la experiencia que tener. Hay gente, ayer vimos una manifestación de madres frente al COSEP exigiendo que se convocara un diálogo nacional, a un paro nacional. Sí. ¿Estamos en ese momento para convocar un paro nacional o no hemos llegado todavía? No creo que hemos llegado en ese momento, en este momento. Lo que sí quiero señalar es lo siguiente, Jaime. Se cometió desde mi punto de vista un error de procedimiento en cuanto la mediación convocó a la constitución de un grupo de trabajo en relación a la temática del diálogo nacional. Vos convocás un grupo de trabajo cuando estás de acuerdo en los aspectos generales para implementar ya la parte operativa. Y en ese sentido no se ha llegado. Por una parte se enumeraron lo que yo diría es un procedimiento, un plan programático, todas las reformas que se deben hacer en este Estado. Y se perdió de vista, yo lo calificaría en estos términos, se pidió todo para alcanzar nada, por una parte. Por otra parte, el tema central de esto era el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es la base que nos debe de guiar para crear las condiciones para una transición del gobierno del presidente Ortega. Ese es el punto de partida para después crear las condiciones con una presencia internacional en este país que la necesita urgentemente para que tenga garantías la población nicaragüense y se pueda expresar libremente. Mientras no se den esas condiciones, Jaime, no vamos a avanzar, vamos a seguir en este proceso de autodestrucción, porque este país va a implosionar bajo estas condiciones. Para terminar, ¿vos ves que estas sanciones norteamericanas estarán implementadas en los próximos 10 días? Mira, no me gusta predecir términos, pero ya están en el, como dicen, en el pipeline, ya están en el proceso. Y una vez que fíjate que hay algo bien importante conocer en el sistema americano. Una vez que hay un consenso dentro del órgano de decisión del gobierno norteamericano, es inarrestable. Porque volver a replantear y volver a crear un nuevo consenso toma muchísimo tiempo. Estamos ya ante una situación que se puede convertir en ineludible y que no solamente va a afectar a los miembros del gobierno, va a afectar también a gente del sector privado y afectar a todos aquellos involucrados en los sucesos. Si se quiere reivindicar a Almagro, y yo lo he dicho, lo he comentado, última pregunta, si se quiere reivindicar a Almagro, debería convocar a una sesión especial de la OEA para tocar el tema de Nicaragua. Yo creo que a estas alturas amerita que se convoque una sesión al menos especial del Consejo de Representantes Permanentes y en base a eso una recomendación para que haya una reunión de cancilleres. Bueno, hemos llegado al final del programa. Le agradecemos al embajador Bosco Matamoros. Nos vemos el día lunes en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo.